Buenas tardes mis hermanos, damos gracias al Señor por este tiempo en el cual vamos a compartir una vez más la palabra del Señor. Le voy a invitar que usted pueda abrir su Biblia ahí en el libro de Hebreos, capítulo 10. Vamos a leer del versículo 19 al 25. La Escritura dice así: Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos los unos a los otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, porque algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuanto veis que el día se acerca. Amados, el libro de Hebreos es una joya dentro del canon bíblico, ya que de una forma tan maravillosa aquello que fue ejercitado por el pueblo de Israel, la ley ceremonial, todo lo que tenía que ver con el tabernáculo, la adoración y el servicio en la casa de Dios, vino a concretarse ya en el Señor Jesucristo. Este libro, como bien lo dice su título, tiene el sentido y va dirigido a los judíos, quienes tenían un conocimiento extenso y también experimentado de todo lo que era el tabernáculo. Pero sin embargo este libro viene a mostrar el cumplimiento de las Sagradas Escrituras, del Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, en la figura del Señor Jesucristo. Es por eso que el versículo 19 comienza con algo tan esencial. Cuando nosotros no conocíamos al Señor, estábamos destituidos de su gloria. Había una brecha que nos separaba del Creador. Pero sin embargo, Cristo trazó el camino para que nosotros pudiésemos reconciliarnos con Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de su obra redentora, ahí en el madero de la cruz. Y no solo eso, sino que también abrió, ¿cierto?, la puerta, el sendero hacia la presencia de Dios. El tabernáculo, la primera morada de Dios ahí en el desierto, cuando fue erigido por Moisés, de acuerdo al mandato de Dios, constaba con un patio, un atrio, y con el santuario propiamente tal, que estaba separado en dos secciones, que era el lugar santo y el lugar santísimo. Una vez al año el sumo sacerdote entraba en este último lugar para poder ofrecer. Dice, no podía entrar si es que no era con sangre de aquel animal que era sacrificado por los pecados, ¿cierto?, del pueblo. Y entraba y lo derramaba en el propiciatorio, que era la tapa del arca del pacto, el mueble más importante, y lo presentaba ante Dios. Y así el pueblo pudiese tener, ¿cierto?, digamos, un año más de perdón, o mejor dicho, para ser más específico, aplacar la ira de Dios. Porque en realidad el perdón vino solamente por la sangre del Cordero, nuestro amado Señor Jesucristo. También el Evangelio nos relata que cuando murió el Señor Jesucristo, dice que el velo del templo se partió en dos. Y ojo, que dice de arriba hacia abajo. El sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, dice que por su sacrificio, valga la redundancia, provocó que todos aquellos que por medio de la fe creyesen en Él, pudiesen tener entrada a este lugar tan especial que solamente el privilegio lo tenía un solo hombre. Y es más, tenía que ser descendiente del linaje de Aarón. Pero, como dice la Escritura, el Señor Jesucristo es mediador de un nuevo
pacto. Dice el verso 19, así que hermanos, teniendo libertad, ¿ya?, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Tenemos que tomar en cuenta que cuando hablamos de libertad es porque hoy hemos oído la palabra, ¿cierto? Y ese oiréis la palabra y la palabra os hará libres. Tenemos que oír la palabra, el mensaje del Evangelio, y con eso nos permite entrar en este lugar a la presencia de Dios por la sangre del Señor Jesucristo. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Cristo, ahí en el Evangelio de Juan, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre, a la presencia de Dios, si no es por Él. Cristo dice que abrió a través del velo este camino. Esto es, dice, su carne. ¿Ya? Dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y eso es algo que también todo creyente debiese tener claro. No solamente Cristo vino, murió y resucitó, sino que también en este momento tiene una labor también intercesora. También el libro hebreo nos deja claro que tenemos tal sumo sacerdote, alguien que no tenga de qué avergonzarse, porque antes el sacerdote cuando ministraba en el templo no solamente ofrecía ofrendas o sacrificios por los pecados del pueblo, sino que también por el de él mismo. Pero sin embargo, Cristo, no teniendo mancha, no teniendo pecado, se ofreció un sacrificio perfecto y nos trazó este camino. Y ese es un gran privilegio, que usted y yo hoy podemos comunicarnos con Dios de una forma directa, entrar a la presencia de Dios por medio de Cristo. Dice que el versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Dice el 21, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, ¿cierto? Quien interviene ante el Padre, ¿cierto? Por nuestras faltas, ¿ya? Es el Señor Jesucristo. Abogado tenemos para con el Padre, como dijo Pablo, al Señor Jesucristo. Dice el verso 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Y esto es algo bien importante, que ante Dios no podemos esconder nada. Si usted quiere llegar a Dios, o si una persona quiere alcanzar, ¿cierto?, la presencia de Dios, primero tiene que ser con un corazón sencillo, humilde, pero sobre todo sincero. Ante Dios nadie puede esconder nada. ¿Quién conoce la mente y el corazón de nosotros? Dios y nosotros mismos. Incluso más que nosotros mismos, Dios, ya que Él nos formó, Él nos creó. Entonces acerquémonos con un corazón sincero. No tenemos que rebuscar palabras, no tenemos que tratar de impresionar a Dios. Nadie puede impresionar a Dios. Yo no impresiono a Dios. Solamente tenemos que abrir nuestro corazón y hablar tal cual como somos. Y confesar, ¿cierto?, ante Dios nuestra falta y arrepentirnos. Un corazón sincero. Dice, en plena certidumbre de fe. Recuerde que la llave para poder abrir y ver este camino que va hacia nuestro Creador es la fe. La fe, ¿cierto?, en la que permite, ¿cierto?, que Dios ponga su atención en nuestras vidas y Él nos pueda considerar parte de su familia y además que nosotros podamos ser considerados hijos de Dios, ¿ya? Sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted quiere agradar a Dios, confíe. Tenemos que confiar en el Señor. Dice, purificados los corazones de mala conciencia. Pues, ¿cómo podemos purificar nuestros corazones? ¿Cómo dice el versículo? Dice, y lavados los cuerpos con el agua pura. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el escritor? Esto lo está comparando, recordemos, con el servicio en el tabernáculo. El sacerdote, una vez que entra al atrio o al patio, y ahí en el altar de bronce sacrificado y presentado el holocausto ante Dios, luego, para entrar al lugar, ministrar en el lugar santo, tenía que pasar por el lavacro o el lavatorio, en el cual él se tenía que enjuagar, se tenía que lavar. Y es más, como era de un metal precioso, él al inclinar su rostro sobre este lavatorio podía ver su rostro reflejado en el agua. Y eso representa la palabra de Dios. La palabra de Dios nos hace reflejarnos tal cual como somos, con nuestras virtudes, pero también
nuestros defectos. El agua es usada para limpiarnos. Hoy, ¿cierto? Más que nunca debemos lavarnos nuestras manos. ¿Ya? Son indicaciones de las autoridades a poder tener un buen aseo de nuestras manos, de nuestras caras, ¿cierto? Para poder prevenir. Así también, si usted quiere prevenir enfermedades del alma, si usted quiere prevenir enfermedades espirituales, lo mejor es lavarse las manos, nuestra cara y todo nuestro cuerpo por medio del agua, que es la palabra de Dios. Efesios dice que somos lavados por el lavamiento de la palabra de Dios. Dice, ¿para qué? Para que entremos con una buena conciencia, sacándose el peso de la culpa, el entregar nuestras cargas al Señor, es decirle, Señor, he fallado, perdóname, es decir, Señor, te entrego mi mochila. ¿Ah? Y así nos sentimos liberados, ¿cierto? Una conciencia que nos permite acercarnos libremente ante Dios, lavado, ¿cierto? Completamente nuestros cuerpos. Verso 23 dice, mantengamos firmes, sin fluctuar. Y eso es muy importante. Dice aquel que edifica su casa y Jehová no la edifica, en vano son los que la edifican. ¿Qué significa eso? Aquellos, ¿cierto?, que levantan la estructura sobre la roca se mantendrán firmes, aunque pase agua tempestuosa de los ríos que se desborden, aunque venga una tempestad, permanecerá firme. Sin embargo, aquel que no está cimentado en la roca, sino en la arena, su casa lamentablemente cuando venga la tormenta o cuando se desborda aquel río, pasará y destruirá todo y arrasará con todo a su paso. Entonces, tenemos que mantenernos firmes, sin fluctuar. Y eso es muy importante. Nuestro caminar no depende de nuestras emociones o cómo nos sintamos, sino que depende de nuestra convicción. El fluctuar significa que estamos aquí, bajamos, subimos, así vamos, como una onda, como las ondas del mar. Y eso es lo que Dios no quiere. Tenemos que mirar hacia arriba y seguir subiendo peldaños, como dice esa alabanza. Vamos subiendo peldaños. Cada avance nos va acercando más al Señor. Mantengámonos firmes, sin fluctuar. La profesión, ¿ya? Un profesional, ¿cómo actúa? Puede estar pasando lo que es cualquier situación en su vida, pero si él tiene un deber de poder hacer bien su labor, su trabajo, él lo va a hacer de una forma profesional y responsable. Por ejemplo, los médicos, a lo mejor, quizás cuánto tiempo ha pasado que no han visto a sus familias. ¿Cuántos profesionales de la salud han tenido que tener extensos horarios? Porque su profesión demanda ese sacrificio. Muchos quizás no han visto a su familia en tiempo. Así el Señor nos demanda a nosotros que seamos profesionales de la fe, profesionales para ejercer, ¿cierto?, una vida como Él quiere que la llevemos. La profesión de nuestra esperanza, una esperanza viva, porque fiel es el que prometió. Nuestras fuerzas están, ¿cierto?, cimentadas en las promesas de Dios que son fieles y verdaderas. Dice el verso 24, considerémonos unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Si ahí usted tiene a su familiar, a su esposo, a sus hijos, dígale, mira, el Señor te está hablando. El Señor te está hablando, pégale ahí con el codo. Tenemos que estimularnos. ¿A qué? Como dice la Escritura, considerémonos a las buenas obras. Si hemos estado en un proceso difícil, no ha costado hacer la voluntad de Dios, es momento de reaccionar. Que podamos levantarnos y podamos llevar una vida santa, apartada del pecado. Dice, no dejando, dice, de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y aquí es un fundamento tan importante y una ordenanza que deja el Espíritu Santo, es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo no puede estar dividido, no puede estar separado. Nadie puede decir, a mí, si no voy a la iglesia, si yo no me congrego, eso no me va a condenar. Cuando la Escritura dice bien claro que somos un cuerpo y no tenemos que dejarnos de congregarnos. La importancia de estar todos unánimes, en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Y es por eso que también, si no, dice, exhortándonos, dice, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cómo nos edificamos si no estamos unidos?
¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a llevar fruto si no nos mantenemos en unión? Cuando no funcionamos como cuerpo de Cristo, difícil será la tarea. Es por eso que cada uno de nosotros debe pedirle al Señor que podamos tener una visión de cuerpo, que trabajemos unidos, que podamos orar los unos por los otros, que podamos exhortarnos en amor para poder corregirnos y ser mejores cristianos, mejores hijos de Dios. No olvide esto, concluyendo, que gracias al Señor Jesucristo tenemos entrada en la presencia de Dios todos los días, cada instante que usted lo requiera. Dios está ahí para oírle. Dios ha trazado este camino y esto tuvo un precio muy alto, y el precio fue la sangre del Señor Jesucristo. Y eso todos lo sabemos, pero a veces nos olvidamos y no valoramos lo que Él ha hecho por nosotros, lo que ninguno fue capaz, pero sin embargo Cristo lo hizo con nosotros. Hoy Jesús ministra por nuestras vidas ante Dios. Cuando usted falla, Jesús lo que presenta ante Dios es su propia sangre, para que podamos tener perdón, podamos exhortarnos, podamos mantenernos unidos, a pesar con estos medios, pero no importa, no perdamos el contacto. Que el Señor les bendiga. Vamos a dar gracias al Señor por esta su palabra.